Damos la bienvenida al doctor Ramiro García. Él es presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y es también subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Bienvenido, doctor García. Buenos días, un gusto y un honor estar en este medio. A ver si podría activar su cámara, le agradeceríamos. Sí, inmediatamente, acá estamos. Bien, ahora sí. Estamos al 100% con el doctor Ramiro García. Vamos a empezar con algo incidental, doctor García. La suspensión de las elecciones para el Colegio de Abogados aquí en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay. Cuéntenos, antes de entrar en temas de interés nacional, cómo se encuentra el gremio. Usted es presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, que en el pasado reciente tuvo momentos tormentosos. Recordamos aquellas pugnas que existían por captar las federaciones de abogados, los colegios de abogados de distintas provincias del país, incluso con una alta injerencia de lo político. ¿Cómo está el momento actual? Bueno, como fue público en el año 2016, la estructura del gobierno de entonces, del correísmo, trató de captar el Colegio de Abogados de Pichincha, como lo había hecho con el Colegio de Abogados de Guayas, que entonces presidido por el abogado Jimmy Salazar, el esposo de la señora Pamela Martínez, que luego fue vicepresidenta del Tribunal de la Corte Constitucional y procesada y condenada por el caso Sobornos. En el caso de Pichincha, presentaron una lista, movilizaron toda la infraestructura de gobierno para captar el colegio, no lo pudieron hacer, ganamos las elecciones, fui elegido en 2016 y reelegido en 2018, y en 2018 mismo se me eligió por parte del 90% de los colegios de abogados activos en el país, entre ellos el Colegio de Abogados de la SUAY, como presidente de la federación, habiendo sido reelegido en este año nuevamente como presidente y tengo 2 años por delante. A ver, en primer lugar, para mí resulta muy delicado pronunciarme sobre lo que se hace o se deja de hacer en otros colegios, en los colegios de abogados que son miembros de la federación. Yo respeto mucho la autonomía de cada uno de los colegios. Lo que puedo decir es que en Pichincha se realizaron las elecciones de manera adecuada. Es posible hacerlo tomando las medidas sanitarias del caso, teniendo en cuenta que estamos en pandemia. No conozco las razones por las cuales se haya suspendido, pero creería yo que siempre la democracia es la respuesta que debe dar todo colegio de abogados y todo gremio en el país. Y obviamente parte de esa democracia es que los dirigentes no se prorroguen, sino que sean adecuadamente elegidos por los agremiados. Esa creo que en líneas generales es la respuesta adecuada de los colegios de abogados. No conozco las razones por las cuales el Colegio de Abogados ¿Ha terminado esas injerencias políticas en los colegios de abogados? ¿Qué ha pasado? Hemos perdido también nosotros un poco la pista con Jimmy Salazar y el partido, el movimiento que llegó a crear Justicia Social. Bueno, ellos continúan en Guayas, continúan prorrogados, pero prorrogados durante más de un año. Hace rato que debieron haber llamado a elecciones, no lo han hecho. Entiendo yo que se van a realizar las elecciones el próximo mes, lo cual celebramos, ya es hora. Esperamos que Guayas, una provincia tan importante y un gremio tan importante como el de los abogados de Guayas, tenga una representación adecuada y digna, que es lo que le ha faltado durante los últimos 5 años. Realmente es penoso ver en lo que se ha convertido el Colegio de Abogados del Guayas. Y por supuesto esperamos que Azuay pues camine también en la dirección adecuada. Es necesario que se elijan sus directivos. Insisto, no conozco las razones por las cuales se haya suspendido las elecciones del Colegio de Abogados de la SUAY. Seguramente deben ser lo suficientemente válidas, pero lo que sí les puedo decir, insisto, es que elecciones en este momento, manteniendo los distanciamientos adecuados y las medidas sanitarias adecuadas, sí se pueden realizar. Bien, doctor García, vayamos a temas de interés nacional.
y allí está justamente el día de hoy consumándose o intentando que se consume decisiones del Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional de Justicia relacionado con el caso Sobornos 2012-2016. La Procuraduría del Estado ha actuado y ha solicitado que en el caso Sobornos se vaya ya con el embargo de cuentas de 18 implicados y condenados en este caso, incluyendo el expresidente y el ex vicepresidente de la República. ¿Cómo ve usted la evolución, la marcha de este tema, el cumplimiento de las sentencias y de las penas pecuniarias? Mire, toda sentencia, o mejor dicho, la mayoría de sentencias en materia penal, adicionalmente a la pena privativa de libertad, tiene un componente de pena pecuniaria, de reparación patrimonial. En este caso se ha establecido, me parece que en como 16 millones o alguna cosa así, la reparación y la devolución que tienen que realizar los procesados, y esto se tendrá que cobrar, se tendrá que ejecutar. Es decir, esto no está a la potestad o a la decisión de nadie. Esto ya está ejecutoriado y se tiene que realizar. Si es que no lo hacen, entonces el Estado, en ejercicio de su jurisdicción coactiva, podrá intervenir sobre los bienes de los procesados. Un colega suyo, Rafael Ollarte, que conversaba con este medio de comunicación, duda de que se pueda hacer efectivo esto, incluso luego actuar sobre bienes que él dice seguramente ya están a buen recaudo. Duda también de que pueda lograrse la extradición, sobre todo del expresidente de la República. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que la experiencia nos ha enseñado que si en algo los corruptos son muy hábiles es en poner sus bienes a buen recaudo. Yo dudo que se encuentre los bienes suficientes, aunque Procuraduría ha mostrado un listado de como 171 bienes sobre los cuales podría ejecutarse. Entonces, yo creo que por lo pronto ya han pagado 2. Así que yo creo que sí será posible, tal vez no en todos los casos. En el caso del señor Correa, por ejemplo, él antes de irse hizo la donación de su casa a su hijo, así que sobre ese bien, por ejemplo, ya no se podría proceder y habría que ver qué bienes tiene a su nombre, porque normalmente si hay algo que marca a la corrupción es que jamás ponen los bienes a nombre propio, siempre utilizan testaferros o siempre lo hacen a nombre de terceros. El reclamo del país es muy sentido, exige de que algo se recupere de los perjuicios enormes que se han hecho al país, y esto es parte de ello, no muy significativo, comparando con las enormes cifras que se dice, se llevaron gobernantes corruptos o invirtieron mal, perjudicaron al país, pero por algo se debería empezar. Por otra parte, también dentro de estas sentencias, doctor García, se impusieron ciertas penas simbólicas, pero justamente que buscaban esto, el de dar un mensaje a la población, como la colocación de alguna placa en Carondelet con disculpas públicas a costo de los condenados. Me parece que esta parte sí se cumplió de la sentencia. Uh-huh. Existe la placa, por supuesto. Uh-huh. Y está colocado. ¿Qué mensaje deja en todo caso esto para el país? Además de la corrupción campante en el país, está también siempre latente este tema de la impunidad. Mire, yo creo que este caso dejó un mensaje importante. Dejó un mensaje importante porque es la primera vez que se procesa y se condena a altos mandos de un gobierno por temas de corrupción. Antes se ha llegado a procesamientos, nunca condenas. Recordemos el caso de Ram Ghasib, por ejemplo, a León Férez Cordero, fue procesado, no se llegó a una condena. En el caso del doctor Fabián Alarcón, también se le procesó, inclusive le dictaron prisión preventiva, pero al final no lo condenaron. En el caso de Lucio Gutiérrez, me parece que también tuvo algún proceso por temas como estos y jamás se llegó a condena. Y esta es la primera vez en que se llega a una condena a un presidente de la República, a un vicepresidente de la República y a los altos mandos de su gobierno por temas de corrupción. Y yo creo que esto deja un mensaje, ¿no? Deja un mensaje muy importante justamente anti-impunidad. Y ahí radica la importancia de la actuación tanto de Fiscalía como de los jueces nacionales, a los que siempre se les ha reclamado la inacción
cuando se refiere a los poderosos. Bueno, pues en este caso ya se llegó a una sentencia condenatoria ejecutoriada. Que luego se ejecute mejor o peor, que se pueda lograr la privación de libertad de quienes se encuentren en el exterior a buen recaudo, o que hayan ya puesto sus bienes a nombres de terceros, bueno, eso ya es otra cosa, ya se verá. Pero yo creo que se ha venido dando pasos gigantes que van en contravía de lo que ha sido la actuación judicial en el Ecuador tradicionalmente. ¿Qué mensaje le dejó a usted ese encuentro entre Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, y Guillermo Lasso? En el principal mensaje que se dio a conocer para la opinión pública y los medios de comunicación fue de que se respetaría a costa de cualquier cosa la independencia de la justicia. Mire, sin independencia judicial no puede existir un Estado democrático. Eso es una condición sine qua non. Por lo tanto, si queremos vivir en democracia, no podemos contentarnos simplemente con consignar un voto en una urna cada 2 años, sino que eso es algo que se construye día a día, y uno de los puntos importantes, sin duda, uno de los pilares fundamentales, es la administración de justicia, y en esa línea la independencia judicial. Así que a mí me parece adecuado la actitud, sobre todo del actual Ejecutivo, en cuanto a respetar las decisiones judiciales, aun cuando esas decisiones irían en contra de sus perspectivas personales. Ya dio una muestra de esto Lasso cuando hizo referencia a la resolución dictada por la Corte Constitucional despenalizando el aborto por violación. Todos sabemos que la posición ideológico, incluso religiosa, del señor Lasso es una y muy definida, y que va en contravía de lo que resolvió la Corte. ¿Y qué es lo que dijo Lasso? Respeto, no estoy de acuerdo, no va de acuerdo a mi visión y a mi perspectiva, pero yo tengo que dividir entre lo que piensa Guillermo Lasso como persona y lo que piensa el presidente de la República. Así que, como presidente, respeto lo actuado por la Corte Constitucional. Yo creo que esa fue una muy adecuada lección inaugural de democracia. Este respeto expresado verbalmente, este respeto a la independencia sobre todo, debe venir también de la mano con un adecuado financiamiento de la función judicial. Sin duda. La función judicial tiene una serie de problemas, y el problema financiero es acuciante, sin duda. Es terrible, porque además estamos en un momento en que es imprescindible una transición hacia lo digital en la justicia. Y esa transición en lo digital no se puede hacer sin recursos. No podemos continuar sin expediente electrónico. Es fundamental el expediente digital, es decir, que todos los procesos que ahora los tenemos en papel y cosidos con piola, pasen a lo digital, y que no tengamos la necesidad de ir a las unidades judiciales, de hacer colas interminables y pasarse media vida haciendo cola para poder acceder a un expediente, y que se lo pueda hacer directamente desde el computador. Ya se ha dado pasos, sin duda. Por ejemplo, el que podamos presentar escritos por vía del casillero digital, eso ya es un paso importante. Pero tenemos que pasar al expediente digital ya. En cuanto a temas operativos, varias quejas presentaba hace pocos días aquí un distinguido abogado de esta urbe, ex juez Miguel Arias, quien hablaba sobre la lentitud de la justicia, causada en parte por los problemas financieros, pero también por problemas operativos. Estas declaraciones, entendemos, fueron recogidas por uno de los legisladores de la provincia de La Suay, y hemos conocido que uno de los aspectos señalados por el ex juez, en el sentido de que este sistema de el pool de jueces que fue creado durante la administración de Yalc en el Consejo de la Judicatura, era uno de los aspectos que detenía, que ralentizaba mucho la administración de justicia. Hemos tenido la información de que se ha cambiado esto recién el día de ayer, y de que se vuelve al modelo anterior, que funcionarán los tribunales penales con jueces predeterminados. ¿Qué importancia ve usted sobre este tema? Me parece sumamente importante. Yo creo que estos experimentos que se pretendieron hacer en la época de Gustavo Yalc en el Consejo de la Judicatura fueron contraproducentes en mucho. Había cosas que funcionaban mal, y luego de los cambios funcionaban mucho peor.
Pero yo creo que la respuesta a la lentitud de la justicia, la respuesta a la falta de eficiencia de la justicia está en la tecnología. Es fundamental incorporar a la administración de justicia las nuevas tecnologías digitales. Eso nos va a permitir precisar de menor cantidad de personal judicial, por una parte, de menor cantidad de recursos, por otra, y sobre todo hacer más eficientes los tiempos judiciales. Así que es imprescindible la incorporación de nuevas tecnologías digitales a la administración de justicia. Eso se tiene que hacer ya. Quisiéramos culminar con una opinión suya sobre el entorno internacional, concretamente lo que está sucediendo con la justicia en dos países. En Venezuela, un importante diario, el Nacional, se le impuso una multa de $14 millones que ahora, tras la apelación, se le acaba de subir el día de ayer a $30 millones, pareciéndose mucho a un caso que se tuvo aquí en Ecuador con diario El Universo. Y por otra parte, está en Nicaragua las acciones que viene cumpliendo el gobierno de Ortega con el inicio de procesos e incluso la detención, me parece que hasta el momento, de 3 precandidatos a la presidencia de la República. Bueno, si hay algo que marcó transversalmente a los gobiernos denominados como bolivarianos o de las socialismo siglo XXI, es la utilización de la justicia como brazo armado. Y esto lo hizo Correa acá. El caso venezolano es un juego de niños al lado del caso El Universo. Recuerde usted que se calculó el honor del presidente en base del presupuesto general del Estado. Una cosa de locos. Y se llegó a una indemnización que era de 80 millones, que luego, por magnanimidad, la bajaron a 40. Y que luego quedó en nada porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interfirió en el tema. Ahora, Venezuela está fuera del sistema interamericano de derechos humanos porque Chávez denunció en su momento, y Maduro ha mantenido ese estatus, la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, ahí la comisión difícilmente va a poder intervenir. Pero claro, estos eventos vergonzosos los hemos visto reproducirse en uno y otro lado, en la Bolivia de Evo, sin duda en el Ecuador de Correa. Yo creo que la principal objeción que uno puede hacerle a la gestión de Correa fue justamente la metida de mano a la justicia. Ese despedazar todo dique, toda frontera, todo límite entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Y claro, Correa lo explicaba paladinamente. Él decía, como yo soy el jefe del Estado y el Estado tiene 3 funciones, entonces yo soy jefe de las 3 funciones. En otras palabras, ¿qué molestan o qué se asombran ustedes que yo como presidente les diga a los jueces qué es lo que tienen que fallar y resolver? Y esa es la realidad que vivimos durante 10 años y esa es la realidad a la que no hemos querido volver, y ese es el no que dio la ciudadanía el 11 de abril a la pretensión del correísmo de volver a ese mismo estatus de manejo de la justicia. Y lo que estamos viendo es un calco. Lo que está pasando con el Nacional en Venezuela es lo que pasó con el Universo aquí hace 10 años. Y lo que está pasando con la oposición nicaragüense es, claro, ya es de un nivel impresionante. Yo creo que ya a Nicaragua difícilmente se le puede considerar una democracia e incluso un Estado. Hay un Estado fallido, gobernado por una familia que está enquistada en el poder y que no quiere irse. Es decir, terminaron siendo exactamente lo mismo a lo que combatían. ¿Qué diferencia hay entre Somoza y lo que está haciendo ahora Ortega? ¿Y qué le parece la situación de Perú, doctor García? Con esto culminamos la elección de Pedro Castillo, que parece ser un hecho más allá de las apelaciones que ha hecho la otra candidatura. Sí, Castillo, entre otras cosas, ha exteriorizado su simpatía por el socialismo del siglo XXI. Sí, Castillo es el presidente, pero vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, tanto Perú como Colombia tienen una institucionalidad mucho más fuerte que la que tenemos nosotros. Así que ahí va a ser mucho más difícil hacer, digamos, que lo que les da la gana, ¿no? Va a ser mucho más complicado, mucho más complicado. En todo caso, yo creo que hay que estar a la expectativa, porque lo que pasa en Perú y lo que pasa el próximo año en Colombia tendrá mucha influencia en nuestra realidad nacional. Veamos, por ejemplo, toda la migración venezolana que hemos tenido durante más de una década, gracias a las malas políticas del gobierno chavista y luego del gobierno de Maduro. Bien.
Le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana, doctor García. Muchas gracias a usted. Ramiro García es el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador.